Otra vez conecto. ¿Te escuchamos? Voy a apagar el micrófono con esto. Casi una reverberancia más que un eco. A uno de los dos dispositivos le tenés que bajar el sonido. Apagale. Sí. Ahí está. A uno aparentemente Ahora lo muteó. Sí, perfecto. Pero me están escuchando. Sí, te escuchamos. Bueno. Ya estamos grabando, perfecto. No lo sabía. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Hoy tocaba ver timers. Timers y PWM son los temas de las próximas dos clases según el cronograma. Hoy vamos a concentrarnos un poco más en timers. Y todo lo que sea PWM lo vamos a dejar para la próxima clase, junto con quizás algunos ejemplos, todo, porque hoy, si bien el tema es lindo, a mí me encanta, es apasionante, pienso que también es un poco complicado, así que prefiero a veces, ahora mostrar todo lo que tiene que ver con los timers y preparar el terreno para lo que es PWM para la próxima clase. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Y así ya empezamos con la clase. Bueno, creo que ahí están pudiendo ver mi pantalla, ¿correcto? Bien. Sí, se ve. Lo que nosotros llamamos timer, en verdad, para mí es un mal nombre. Lo que debería llamarse es contadores. O yo voy a definir en esta clase como contadores, porque básicamente es un contador, es algo que cuenta, y la pregunta es ¿qué cuenta, no? Y así que todos los timers que vamos a ver, yo me voy a basar en lo que es el ATmega 328P, que es más o menos el que tomamos como referencia en la clase, pero también voy a comentar las diferencias que hay con el ATmega 2650, que también es uno bastante más usado. El Mega 328P es el del Arduino 1 y el Mega 2650 es del Arduino Mega, ¿no? Y así que voy a tomar el 328, voy a comentar sobre el 2650, pero tengan en cuenta que los contadores van variando según qué ABR estén usando, ¿sí? Hay diferentes ABR, cada uno podrá tener más o menos contadores y de diferentes tipos. Bien, básicamente lo que se nombra en la cátedra y en el universo y ABR como timers, en verdad son contadores. ¿Por qué cuentan? Y la pregunta es ¿qué cuentan? Entonces, según lo que cuentan, caen en dos categorías. Los timers, que cuentan tiempos, entre comillas, por eso se les llama timers, y contadores de eventos, que los definen más como un contador propiamente dicho. Básicamente lo que puede contar es una señal que ingresa por un pin. Ese pin puede ser, por ejemplo, un interruptor magnético puesto en una puerta, entonces puede contar cuántas veces se abrió y cerró esa puerta. Puede a veces ser un haz de luz en una cinta deslizante, por ejemplo, en un supermercado o en una fábrica para contar productos, lo que se quiera, ¿no? Entonces puede contar eventos externos o puede contar ciclos de clock, entre comillas. Como el clock es fijo, para el micro trabaja a una cierta frecuencia, si cuenta ciclos de clock, en verdad estaría como contando tiempo y por eso se le llama timer. Bueno, por eso, y acá en la pantalla digo que puede contar eventos externos o puede contar el clock interno, ¿no? El clock del microprocesador. Cuando cuenta eventos se le suele decir contador,
cuando cuenta el clock interno se le suele decir timer, ¿no? Entonces el funcionamiento de los timers o contadores del micro pueden funcionar como de tres formas diferentes. Uno como temporizador, como dijimos, otro como contador externo, y otro como es un generador de modulación de ancho de pulso o generador PWM, ¿no? En donde en esta clase particular no vamos a entrar mucho en detalle. Y después, bueno, como había dicho, en el ATmega 328P, la cantidad de contadores o timers son 3. Hay 2 timers de 8 bits, que van a ser los primeros que vamos a empezar a ver, y un timer de 16 bits, que es un poco más potente, un poco más de precisión. El de 8 bits puede contar hasta 256, de 0 a 255, o sea, 256 valores. Y el de 16 bits puede contar entre 0 y 65.535, ¿no? El Mega 2650 posee estos mismos, pero además posee algunos otros de 16 bits. El ATmega, como dijimos, tiene 3 contadores. El contador 0, que es de 8 bits, el contador 1, que es de 16 bits, y el contador 2, que es de 8 bits. El ATmega 2650, el 0 es de 8 bits, el 1 es de 16 bits, y del 2 en adelante, todos los restantes que tiene son de 16 bits, ¿no? Tiene 2 de 8, que sería el 0 y el 2, y todos los restantes, que sería el 1, el 3, el 4 y el 5, son de 16 bits. Bueno, dicho eso, vamos a ver entonces cómo es un contador en sí, ¿no? Cómo está definido, cómo es el diagrama en bloques. Y vamos a ver si lo puedo poner a pantalla completa. Ahí creo que se ve un poquito más grande, ¿no? A ver si entra todo. Sí, ahí casi entra todo. No, es lo que puedo, por ahora. Bueno, cualquier cosa lo voy desplazando. Bueno, ahí estaría bien. Creo que ahí se puede ver todo. El núcleo de los contadores es este registro que estoy marcando acá, el TCTN. Van a ver que en varios lugares van a ver una N chiquitita, ¿no? Aquí, acá, 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 en varios lugares. Esa N chiquitita lo que indica es el número del contador. Por ejemplo, el TCTN 0 es el contador del timer 0. El TCTN 1 es el contador del timer 1. Y así sucesivamente, ¿no? Es como un subíndice. Una pregunta, Fernando. Al principio habías dicho que este micro tenía 2 timers y ahora tenemos más, o siguen siendo los mismos 2, o es cada uno de estos es un bit de cada timer. Según qué ABR tenga, vas a tener diferentes cantidades de timer. El 328P, el ATmega 328P, tiene 3 contadores. De esos 3 contadores, tenés 2 que son de 8 bits y uno que es de 16 bits. El, digamos, TCTN 0 y el TCTN 2 son de 8 bits. El TCTN 1 es de 16 bits. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero tenés 3 timers o 3 contadores. El 0 y el 2 son de 8 bits y el 1 es de 16 bits. Ahí va, muchas gracias. Entonces, lo que tenemos es el contador propiamente dicho. Este contador, valga la redundancia, cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta? Los clock, que le envía la unidad lógica de control, ¿no? Después tiene un bit para ponerlo en 0 y un bit que le dice si tiene que contar en forma creciente o decreciente. Por ejemplo, creciente sería 3, 4, 5, decreciente sería 5, 4, 3, ¿no? Después vamos a ver
cómo se programa todas esas cosas. Bien, ahora, ese clock que tiene hace que el contador vaya contando. Va contando, por ejemplo, si es de 8 bits entre 0 y 255, y en el momento en donde llega a 254, 255, con el próximo clock pasaría a 0. Entonces, ahí se produce como un overflow. Ese overflow se indica con este bits que es TOV, Timer Overflow, ¿sí? Esto es Timer Counter, este registro se le llama Timer Counter, y este es un flag, es un bit, que es el Timer Overflow. ¿Mm? Bien. Este contador va contando, como dijimos, y la salida del contador se compara con otros dos registros, también de 8 bits en este caso, porque estamos viendo contadores de 8 bits por ahora, estamos viendo contadores de 8 bits, se compara con dos registros que son el OCR 0A o OCR 0B. Yo voy a tomar por ahora el contador o el timer 0, ¿no? Más abajo acá tenemos los nombres de los registros. Van a ver que yo escribí los nombres de los registros y lo que hice fue poner en mayúscula las letras que identifican el registro. Por ejemplo, este es el timer counter, como les dije. El OCR 0A o 0B es el Output Compare Register. Ahora vamos a ver qué hace, ¿sí? Y bueno, por ahora estoy concentrándome en estos tres registros. Estos dos registros, el OCR-A y el OCR-B, lo que hacen es guardar un número que se compara todo el tiempo contra la salida del contador. Cuando el número almacenado en el OCR-A o OCR-B coincide con la salida del contador, un comparador dispara una señal de igualdad, ¿sí? Esta señal es el OCA o el OCB. Es el Output Compare del contador N, A o B, ¿no? Para el registro A es el Output Compare A y para el registro B es el Output Compare B, ¿sí? Y después vamos a ver más abajo. Listo, pero bueno. Básicamente lo que es una señal que me indica que el contador llegó al valor que yo quise y que almacené en el registro OCRA o en el OCRB. Bien. Tanto el overflow, por ejemplo, cuando pasa de 255 a 0, como el de igualdad con el registro OCRA, o el de igualdad con el registro OCRB, me podrían generar, si yo quiero, una interrupción. En este caso sería interrupción por overflow del contador 0, interrupción por igualdad con el registro OCRA del contador 0, o interrupción por igualdad con el registro OCRB. También puedo, como generar una onda, después lo vamos a ver más adelante, y mostrarlo a la salida. Bien, una cosa que me faltó, decir. Según el modo de funcionamiento, yo en el OCRA podría guardar un valor, algo así como de recarga, ¿no? O sea, un valor para que cuando llegue a ese valor indicado, el contador se me reinicie y empiece a arrancar de 0. Entonces, el contador puede contar de 0 a 255, o el contador puede contar de 0 al número que yo almaceno en el OCRA, no en el OCRB. Por lo tanto, el valor que yo almaceno en el OCRA viene a un multiplexor que, según el modo de funcionamiento, se manda a la unidad de control y el contador iría de 0 a este valor o de 0
a 255, ¿no? Van a ver que aquí están entrando dos señales, dos valores, que es el botón sería 0000 para el de 16 bits o 00 en hexa para el de 8 bits, ¿no? Por eso acá se compara contra 0. Y el valor top es el máximo valor que puede llegar a contar, a alcanzar, que puede ser fijo. Top value, si lo buscan en las hojas de datos, ahora vamos a ver, sería el valor de 255 para los de 8 bits o 65.535 para el de 16 bits, ¿no? Eso se compara y se envía a la unidad lógica para que recargue el contador si hiciera falta. Después vamos a ver cómo son los modos de funcionamiento para entender cuándo cuenta de 0 a 255 o cuánto cuenta de 0 al OCRA. Bien, y ahora lo que nos falta es decidir qué es lo que cuenta. Para decidir qué es lo que cuenta, este contador cuenta clocks que le está mandando el control lógico del contador, que además recibe un clock del selector de clock. Este selector de clock, como dijimos, puede contar, puede tomar como clock, como eventos para contar, lo que se ingresa por un pin, con lo cual el timer estaría andando como contador, por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? De productos a través de una cinta transportadora o veces que se abre una puerta. Y este detector de flanco, o edge detector, lo que hace es que me cuente en el flanco positivo, en el flanco ascendente o en el flanco descendente, ¿no? Entonces con esto yo digo, bueno, contame, por ejemplo, cuando se abre la puerta, contame cuando se cierra la puerta, por ejemplo. Y si no, puedo elegir contar clocks, pero no el clocks así como viene, que podría, sino que podría contar los clocks dividido una constante prefijada de antemano, que yo digo que tiene un cierto valor. 64, 128, 256, perdón, 64, 256, 1024, etc. Ahora vamos a verlo. Según el tiempo que yo quiera contar o la precisión que quiera llegar a tener, ¿no? Así que bueno, más o menos acá ya recorrimos todo. Lo que nos está faltando son estos dos registros, el TCCR-A y el TCCR-B, que son el Timer Counter con Register. Lo que hace este registro es programar cómo va a funcionar este contador. O sea, básicamente estos dos registros lo que me van a decir es, por ejemplo, si este contador va a contar tiempo, si va a contar eventos, si cuenta eventos por flanco ascendente, descendente, si va a recargar con el valor OCRA, etcétera, etcétera. Ahora vamos a verlo. Bueno, esto es más o menos el esquema de lo que es un contador de 8 bits. El de 16 bits es casi igual, tiene una pequeña diferencia, un pequeño agregado, y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, como dijimos, los registros es el contador propiamente dicho. Estos son los registros que se pueden manejar desde el programa en Assembler, ¿no? Este es el contador propiamente dicho, el timer counter, que es el que mantiene el valor del contador, ¿no? El OCRA y el OCRB, que es el Output Compare Register, que son registros para comparar contra el contador principal, ¿no? Hay dos registros que acá no se muestran, después los vamos a ver al final de la clase de hoy, que lo que hacen es, tiene los bits, esto es como el SREG, como una especie de registro de estado. Vieron que el SREG tiene unos flags de 0, de carry, etc., ¿no?
y que yo puedo tomar esos bits, preguntar por sus valores. Bueno, esto es lo mismo, esto vendría a ser como un sreg del contador. Este contiene los flags, ¿no? Timer Interruption Flag Registry, o sea que tiene todos los flags que me pueden generar una interrupción en el timer que yo estoy considerando, ¿no? Por ejemplo, el TOB estaría en ese registro, el OCNA y el OCB, digamos, estarían también en ese registro, ¿no? Ahora, todos esos son los flags que me generan interrupciones. Pero yo quizás no quiera generar interrupciones, o quizás quiera generar algunas y otras no. Por lo tanto, todos esos flags pueden ser enmascarados para que se disparen o no con esto lo registro, que es el Timer Interruption Mask. El Timer Interruption Mask lo que hace es habilitar o no habilitar las interrupciones de esos flags. Vamos a verlo después a lo último. Vamos a ver estos dos registros, qué flags tienen, y en el vector de interrupciones, qué dirección es donde estaría la primera instrucción de cada una de las interrupciones. Y después, bueno, tenemos los registros en TCRRA y TCRRB. Yo no menciono la N porque depende del contador, ¿no? Pero sería TCRR0A para el contador 0 o TCRR2A para el timer 2, el contador 2, ¿no? Así que bueno. Y ahora vamos a ver cómo serían estos dos registros, que son importantes porque es lo que define cómo funciona el contador. Si vamos a la hoja de datos del 328P, van a ver que el TCRRA tiene 8 bits y que tiene, digamos, estos bits con estos nombres, y el TCRRB es de 8 bits y tiene estos bits con estos nombres, ¿no? Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Hay algunos bits que por ahora están reservados y que para el 328 no se usan. No sé si hasta acá tienen alguna duda antes de seguir viendo más registros y más bits. Y agradecería que me digan si hay algo que no quedó claro antes de avanzar, o si no voy avanzando y cualquier cosa me interrumpen. Bueno, parece que dudas no hay, así que sigo. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bien, de todos estos bits que definen cómo funciona el contador, el timer, hay 3 bits, que es el CS 0, 1 y 2, que dice en qué modo va a trabajar el contador. Fíjense que acá dice CS0, que dice en todos lados 0, porque tomé el registro del contador 0, ¿no? Por ejemplo, acá dice COM0A, COM0B, esto es porque es el timer counter 0. A y B. Acá van a ver que dice CS0, porque es ¿cómo se llamaba esto? Son los 3 bits que definen el modo. No sé exactamente ahora la sigla, después la buscamos, pero son 3 bits que me definen el modo. En estos casos, como es para el contador 0, dice CS0. Para el contador 2 dirá CS2, para el 1 dirá CS1. Y van a ver entre corchetes que dice 2.0, o sea que va del bit 2 al bit 0, porque son 3 bits. Bueno, estos 3 bits, el CS0, ¿no? Lo que me dice es cómo va a funcionar el contador. O en otras palabras, ¿qué es lo que va a contar? El CS, yo me acordé, el CS es Clock Selector, es el que selecciona el clock. Básicamente es Clock Select. Lo que me dice ese
esos 3 bits es aquí en este bit multiplexor, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tomar como clock para enviar al contador? Es un multiplexor que me va a mandar el clock de una de estas 8 selecciones, porque como tiene 3 bits puedo seleccionar 8 cosas. Esas 8 cosas serían, si es 000, el contador o el timer está detenido, no cuenta nada. ¿Sí? Si es un contador, no cuenta nada. Si es un timer, está siempre quieto, como que está detenido. Si es 001, está contando los ciclos de clock. Esto es el contador más rápido que hay, o el timer más chico que hay, pero de más precisión, ¿no? Y después lo que puedo hacer es dividir el clock por estos 4 valores predeterminados, no puedo elegir otros, que sería por 8, 64, 256 o 1024. Si yo, por ejemplo, pongo estos 3 bits en 100, al clock lo voy a estar dividiendo por 256. Y, o sea, voy a tener un clock cada 256 clock de máquina, ¿sí? Entonces voy a poder tener un timer de más tiempo, pero voy a tener menos precisión. Lo máximo que puedo hacer es el clock dividido en 1024. Si necesito tiempo más largo, tendré que usar algún otro mecanismo que veremos en la próxima clase. Bueno, entonces, esto es detenido. Todos estos modos, del 001 al 101, son timers, porque cuentan tiempo, cuentan clocks, dividido por alguna constante o no, pero cuentan clock del micro, por lo tanto serían como contadores de tiempo. Y después tenemos otros 2 modos que lo que hacen es contar eventos externos, como yo les había dicho, por ejemplo la puerta o la cinta transportadora, ¿no? El contador externo es el pin TN, que es el que nosotros vimos acá arriba, sería la entrada de clock externa al micro, en donde yo pondré, por ejemplo, el magnético de la puerta o el sensor óptico de la cinta transportadora, ¿no? Y ese contador externo se puede disparar por flanco descendiente, descendente, como dijimos, o es ascendente, ¿no? Según estos 3 bits tengan el valor 110 o 111. ¿Entienden hasta ahí? ¿Alguna duda o algo? No, todo bien. Bien, perfecto. Un segundito. Bien. Bueno, sigamos con los otros bits. Discúlpame, yo tengo una pregunta. Sí. El registro TIFR, lo que contiene es las interrupciones que se están ejecutando. Yo por lo que entendí, el de abajo, el TIMSK, setea cuáles interrupciones querés que se ejecuten, pero el TIFR no entendí. Perfecto. El TIFR, vamos a verlo en las hojas de datos. A ver un segundito. Bien, el TIFR, el registro de interrupciones que les estaba mencionando acá, TIFR, ¿sí? Es un registro, como dije, es un registro de 8 bits. No todos los bits se pueden usar, ¿sí? Este registro de 8 bits
lo que hace es almacenar los flags que usa el contador. Por ejemplo, este, que es el TOB, que es el Timer Overflow, este que es el OCA y este que es el OCB, que es el Output Compare A y el Output Compare B. ¿Sí? Acá tenemos tres flags, son un bit. Este es un bit. ¿Hubo overflow o no hubo, hubo overflow del contador? Este es otro bit. ¿Fue igual el valor del OCRA al contador o no? Y el OCRB también es un bit que me dice si fue igual o no el contador OCRB con el registro OCRB con el contador TCNT. En este caso son, por ejemplo, 3 bits. Esos 3 bits no están sueltos en el micro, en cualquier lugar. Por ejemplo, el bit de carry, el bit de 0, ¿no? Esos bits, el bit de F, esos flags no están sueltos en el micro. Y así como el flag de 0, el flag de carry, están en el SREG, estos flags de overflow y de output compare están en el registro TIFR. Así que en el TIFR ¿ven? Van a tener el flag de overflow en la posición 0, el flag de output compare en el bit 1 y el flag de output compare A en el bit 1 y el output compare B en el bit 2. ¿Ven? Son 3 flags. Esto es muy similar a lo que es el SREG. Imagínense que este fuera el SREG y acá tendrían el carry, el flag de Z, el flag F, etc., ¿no? Así que, bueno, esto es más o menos lo mismo. Cuando estos bits están en 0, está todo bien. Cuando tengo, por ejemplo, un overflow, se me setea uno de estos bits y me puede generar una interrupción si es que tengo las interrupciones habilitadas. No sé si entendiste ahora y para todos también, lo que es el flag de interrupción, el registro de los flags de interrupción de los contadores. Sí, sí, sí. Perfecto. Y igualmente, vean que esta es la hoja de datos del fabricante, como dije, estoy tomando como referencia el 328, ¿no? Fíjense en que en este caso está hablando del counter 0, por eso es que tiene todo 0, como les había dicho antes, pero esto es válido también para otros contadores de 8 bits, como por ejemplo el 2. Así que bueno, eso es respecto del registro de flag de interrupciones. El registro de máscaras de interrupciones, el Timer Interruption Mask, lo que hace es decir si esos 3 bits tienen que generar una interrupción o no. Y, o sea, me habilita o no las interrupciones. A ver si lo tengo por acá. Está por acá. Las interrupciones, digamos, por los outputs. ¿Cómo? Perdón. Si habilita y deshabilita las interrupciones, si se disparan los OCRs, bueno, los OC que habíamos visto antes. Claro, y ahora vemos. Voy a explicar ahora este otro que lo encontré, que es el registro de las máscaras de las interrupciones, ¿no? El Interruption Mask Register, que es lo que yo, mencioné y acá. El TIMSK, el Timer Interruption Mask. Lo que hace es enmascarar las interrupciones. Nosotros vimos que este registro tenía los 3 bits que me podían disparar las interrupciones, ¿no? Bueno, lo que me hace es decir si me interrumpen o no. Ese registro está acá, es el de la máscara,
Y lo que me hace, ¿ves? Tiene esos 3 registros en los mismos 3 bits. Y lo que me hace es, si está en 1, ¿viste? Se interrumpe, si está en 0, no, ¿no? Y acá dice, cuando este bit, el OCIE, B, tiene un 1, y el bit correspondiente del otro bit en registro, de las interrupciones, está bit seteado, entonces se dispara la bit de interrupción. Esta interrupción se dispararía cuando hubo un match, o sea, cuando dieron igualdad entre el registro OCRB y el contador. ¿Ven? Entonces, cuando el registro OCRB tiene el mismo valor que el contador, se me prende el bit 2 del registro de las interrupciones, de los flags, el registro de los flags de las interrupciones, y si este está apagado, no me interrumpe. Si este está encendido, me va a generar la interrupción. No sé si lo ven eso. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a grabar acá en el OCRP el valor 77 hexa. ¿Sí? Y el contador empieza a contar ciclos de clock dividido 1024. ¿No? Y, o sea, yo tengo estos 3 registros, el CS0 en 101. 101, ¿no? Entonces, este contador va a empezar 0. A los 1024 ciclos de clock va a pasar a 1. A los 2048 va a pasar a 2. A los 4096 va a pasar a 4. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando llega al valor 77 por 1024, este contador va a tener el valor 77. Porque recuerden que esto me divide por 1024. Entonces acá voy a tener el valor 77. Apenas esto se ponga en 77, este comparador me va a dar igual con el valor 77 que yo guardé en el registro OCRB. Si este tiene cualquier otro valor, esto no me da igual. En cuanto esto tenga el 77 que yo cargué acá, esto me va a dar igual. Este valor igual, o sea, un 1, va a estar siempre en 0. En cuanto este se ponga igual que este, en este caso el 77, esto me va a sacar un 1 por este bits. Y este bits es el OCB, el OC0B, digamos, ¿no? Para el timer 0. Este OC0B, como es un flag de interrupción, me va a prender este registro. ¿Dónde estaba? Acá. El registro de los flags de estas interrupciones, el OCFB. 0 porque es el timer 0, ¿no? Este se me va a poner en 1. ¿Sí? Listo. El timer ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le toca al micro. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que yo quiero que me interrumpa, o puede pasar que yo no quiera que me interrumpa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me interrumpa, lo que tengo que hacer es venir al registro de las máscaras de las interrupciones y acá colocar un 1. Si yo acá pongo un 1, entonces se me va a deshabilitar la interrupción por comparación del registro B, del timer 0, y me va a saltar a la dirección para tratar esa interrupción.
Si me interrumpe, entonces el registro OCFB se me va a poner en 0. Si no me interrumpe, porque yo la máscara la tengo apagada, la tengo en 0, entonces esto se me queda en 1 y yo lo tengo que poner en 0 desde el programa. O sea, cuando Pedro comentó las interrupciones, vimos que había dos formas, ¿no? Una forma de trabajar es cuando yo interrumpo, y, o sea, yo me quedo haciendo el programa principal, me quedo haciendo el loop principal, y cuando algún evento pasa, me interrumpen y voy a tratar ese evento, o me quedo haciendo un pooling. Entonces yo cada tanto pregunto, ¿pasó tal cosa? ¿Pasó tal cosa? ¿Pasó tal cosa? Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Si el bit de la máscara está en 1, me interrumpe. Si me interrumpe, el bit del registro de los flags me pone en 0 automáticamente. Si la máscara está en 0, no me interrumpe, porque la tengo deshabilitada. Si la tengo deshabilitada, yo tendría que por pooling, cada cierto tiempo, preguntar si este bit se me puso en 1 para saber que alcancé el valor que yo quería llegar, que era 77. Y lo debería apagar con una instrucción en assembler, porque no se me apaga solo. Todos estos registros, y aprovecho para decirlo ahora, todos estos registros de flags tienen el mismo funcionamiento que vimos la clase pasada, que lo vieron con Fabricio, que es que para borrarlos y ponerlos en 0 tienen que escribirles un 1. Y lo dice por acá. Y acá está. Y alternativamente, el bit, por ejemplo, el OCFB, se limpia, o sea, se pone en 0, escribiéndole un 1 lógico. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es inverso. O sea, si ustedes lo quieren poner en 0, no tienen que escribir un 0, sino que lo tienen que poner en 1. Si ustedes lo setean en 1, se limpian y pasa a 0. ¿También tienen alguna duda sobre el tema de las interrupciones? Lo quería decir después, pero bueno, ya que preguntaron, se lo comenté ahora. Me gustaría una respuesta por sí o no. No sé si me entendieron o no. Es como que no tengo feedback porque no les puedo ver las caras, no puedo ver si están... Yo por ahora, en mi caso, nada, yo no tengo consulta. Sí, yo entendí. Perfecto. Bárbaro. Si tienen alguna duda, como digo, me interrumpen y lo vemos. Bueno. Los contadores no es mucho más que esto, ¿no? O sea, ahora quedaría el último detalle que tiene que ver con el modo de funcionamiento. Y ese modo de funcionamiento está dado por estos 3 bits. No, a ver. Sí. El WGM. En este caso sería WGM 0, porque estamos en el timer 0, bit 1 y bit 0, entre corchetes, y el WGM 0, porque estamos en el timer 0, 2, porque acá tenemos el bit 0, el bit 1 y el bit 2, ¿no? A pesar que esté físicamente en la posición 3, es el bit 2 para formar los 3 bits del registro WGM. Y al igual que el CS son 3 bits que me dice qué es lo que yo voy a contar, el WGM, el Way Generation Mode, lo que hace es decirme cómo va a trabajar el contador, ¿no? Y bueno, y acá tenemos
Entonces voy a sacar. El WGM0, en este caso tiene 3 bits, el 0, el 1 y el 2, y lo que me dice es el modo de funcionamiento del contador. Tiene 8 modos de funcionamiento, ¿no? En el modo 0 es el modo normal, o como se define en normal, que lo que hace es contar de 0 a FF, si es de 8 bits, o de 0000 a FF, si es de 16 bits, ¿no? Cuando pasa de FF a 00, se me dispara el flag de overflow. Y con esto ya sé que dio toda una vuelta al contador, ¿no? Bien. Todos estos gráficos yo los tengo acá en este borrador como una ayuda a memoria para ir así en orden y encontrarlo fácilmente, pero en verdad todo esto que yo les estoy mostrando un poco en castellano y todo resumido lo tienen en el archivo que es la hoja de datos ampliada del ATmega 328p, ¿no? Y así que cualquier duda lo pueden encontrar acá o pueden consultar y lo buscamos acá. Si es que hay alguna duda o algo no queda claro, lo podemos ver acá. Bien. De todos estos modos, dijimos, el modo 0, que es el normal, cuenta de 00 a FF. Cuando pasa de FF a 00 se dispara el flag de overflow, ¿sí? Este modo no lo vamos a ver porque es PWM, este tampoco porque es PWM, este tampoco porque es PWM y este tampoco. Si sacamos los modos que están reservados para alguna futura expansión o algún otro ABR, el otro modo que nos queda para estudiar en esta clase es el modo 2, que es el CTC. El CTC es por medio de comparación. Clear Timer on Compare and Match. Es CTC, Clear Timer on Compare. Y lo que hace este CTC es, como dije yo, como una especie de recarga, ¿no? Y ¿cómo funciona? Es un poco lo que vimos acá, lo que les había dicho, que lo que hace es cargarme el timer con el valor máximo, que es el modo normal, que sería FF, o el valor que yo le puse acá en el OCRA, que es como una especie de valor de recarga, entre comillas, ¿no? No es un valor de recarga, es el valor máximo al que cuenta, es el valor máximo que yo quiero que cuente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Digo recarga porque es cuando se reinicia el contador, ¿no? Pero no es que se carga el contador con este valor. Es el valor máximo que yo quiero que me cuente. Por eso acá dice top. Entonces, esto explica un poco el por qué el OCRA tiene este multiplexor que el OCRB no. Porque solamente puedo hacer el modo TCT con el registro OCRA. El modo TCT, Clear Time o Compare, lo que hace es, arranca de 00, con cada clock va sumando 1 el contador, y cuando el contador alcanza el valor del OCRA, entonces es el valor máximo, lo que hace es se me resetea y vuelve a 00. No voy a tener el flag de overflow porque no llegó a pasar de FF a 00, pero sí voy a tener el flag
de comparación del OCRA. O sea, en el modo 2, en el modo 0, cuando el contador llegó al valor máximo y pasa a 0, se me dispara el TOF, como habíamos dicho antes. En el modo 2, cuando el contador alcanza este valor OCRA, se me reinicia el contador, se me pone en 00 y se me dispara el flag OCRA. O sea que si yo, por ejemplo, supongamos, ¿no? Y habíamos dicho, tengo una cinta transportadora y es una máquina que embala en una caja productos, por ejemplo, botellas. Y yo quiero que la caja tenga 12 botellas. Entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, contar eventos externos. Voy a tener el sensor óptico en la cinta transportadora que me va a ir, ¿viste?, disparando el TN. Yo quiero, supongamos que si no pasa ninguna, ¿viste?, botella, está en 0, y cuando está pasando una botella está en 1. Entonces el modo de funcionamiento tendría que ser el 110. O sea, voy a contar eventos externos con flancos descendentes, o sea, cuando termina de pasar la botella. Y yo creo que en la caja haya 12 botellas. Entonces lo que yo voy a hacer es cargar aquí en el OCRA el valor 12. Entonces esto arranca con 0, cuando pasa una botella se me incrementa 1, cuando pasa otra 2, cuando pasa otra 3. Cuando pasaron las 12 botellas, esto tiene el valor 12, esta comparación me va a dar igual, esto me va, ¿viste?, a resetear el contador a 0 y voy a tener acá una interrupción que lo que me dice es que ya tengo una caja llena. Entonces, por ejemplo, detengo la cinta transportadora y espero que alguien quite esa caja y me ponga otra caja. Esto es un ejemplo de un uso de un timer, en este caso un timer 0 de 8 bits, para un trabajo práctico de embalar botellas. Un ejemplo, ¿no? Una forma práctica de entender para qué puede ser útil el modo 2. Bien, eso sería en el modo 2, ¿no? Como dijimos, el TOB, el Timer Overflow, es un flag o bit que se activa o interrumpe según el modo de bit de operación. En este caso sería el modo 0, como dijimos, cuando pasa de FF a 00. Los flags OCFA y OCFB se ponen en 1 si el registro OCRA es igual al contador o si el registro OCRB es igual al contador respectivamente, ¿no? Pueden interrumpir al micro si la máscara de BTC interrupción está puesta en 1, se limpian solo cuando se interrumpe, esto ya lo dijimos, o se limpian escribiendo un 1, que ya lo mencionamos también, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría este bits. Este bits, ¿no? Sale del, perdón, este bits. Este bit, el OCNA, esto es un flag interno del micro, esto no sale del micro. Pero, y además de esta interrupción, yo puedo querer que me salga una señal cuando el OCRA o cuando el OCRB hayan macheado, sean iguales al valor del contador, ¿sí? Entonces, estos son dos bits de salida, el OCA y el OCB, ¿sí? Y este OCA y el OCB van a funcionar según como yo setee este generador de forma de onda, ¿no? Waveform, forma de onda, generator. Entonces, estos bits
van a funcionar de forma diferente según cómo yo active esto cada vez que haya un macheo de igualdad entre el contador y el registro OCR-A o B. Para eso, yo me estoy valiendo de lo que serían estos bits. El COM A y el COM B, que tienen 2 bits cada uno, ¿no? El COM B, por ejemplo, es el 4 y 5, que sería para el registro B, y el COM A para el registro A. ¿Cómo funciona? De la siguiente forma. Si esos 2 bits están en 0, 0, entonces esa salida está desconectada, o sea, como que no cambia, no funciona, no hace nada. Si está en 0, 1, ¿no? Entonces, esa salida, que puede ser la A o la B, yo acá estoy graficando la tabla para la A, pero puede ser para la A o la B, ¿no? Se invierte cada vez que hay una igualdad. O sea, supongamos que está en 0. La primera vez que el contador llega a este valor, esto ahí hace un toggle y se me va a 1. Esto se me resetea, sigue contando. La segunda vez que me da una igualdad, esto pasa de 1 a 0. La tercera vez pasa de 0 a 1, la cuarta vez pasa de 1 a 0, etcétera, etcétera. Eso sería en el modo 0,1. ¿Sí? En el modo 1,0, la salida se me pone en 0. O sea, yo, por software, lo pongo en 1, y cada vez que tengo una igualdad se me pone en 0. Y en 1,1 es lo mismo, pero al revés. O sea, yo lo pongo en 0, y en cada vez esa igualdad se me pone en 1. O sea, supongamos que estoy comparando con el OCB, y estoy en el modo 1,1, yo lo pongo en 0, y cuando el timer es igual al OCRB, se me pone en 1. Yo por software lo pongo en 0, la próxima vez que es igual se me pone en 1. Y así sucesivamente. Así que bueno, eso es más o menos cómo funciona el contador. Y el último registro que hay es el Force Output Compare A y B, que son 2 bits. Son 2 bits, que es el Force Output Compare, que lo que hace es, para los modos no PCM, o sea, para el modo 0 y el modo 2, la salida match del comparador puede ser forzada escribiendo un 1 en este registro. Es como que estoy forzando a que los comparadores se me disparen, ¿sí? Esto nos va a setear el flag de desigualdad. O sea, cuando yo escribo ahí un 1, es como que estoy forzando una igualdad. Aunque estos valores sean diferentes, estoy forzando una igualdad. Eso no me va a interrumpir al micro. No me va a interrumpir al micro. Pero va a hacer que el generador de forma de onda me cambie la salida según el modo que tenga programado. O sea, me lo pasa a 0, me lo pasa a 1 o hago un toggle. ¿Sí? Es una forma de manejar esta salida sin generar una interrupción. Si puede ser útil, fantástico. Bien, ya vimos todos los registros, perdón, todos los bits y todas las formas, los modos de funcionamiento de los registros TCCR-A y TCCR-B, que son los que definen cómo funciona el contador. O sea que hasta acá prácticamente ya vimos todo lo que es el contador. Yo me adelanté, le comenté cómo funcionaba, pero bueno, hasta acá lo tienen escrito. En el modo normal
el contador siempre incrementa. Cuando llega a FF pasa a 0, 0, y al pasar a 0 se enciende el flag de overflow, ¿no? No se resetea automáticamente, salvo por interrupción. Y acuérdense que para resetearlo, o sea, ponerle un 0, si no tienen habilitada la BTC interrupción, tienen que escribirle un 1. Y bueno, ahora vamos a ver un gráfico que no es muy difícil, si lo entienden. Puede impactar a primera vista, pero no es nada complicado. Que es el modo CTC o Clear Timer to Compare, que es el modo 2. Antes de ver el gráfico, les consulto. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Entendieron todo hasta acá? Todo bien, boludo. Perfecto. Bueno, vamos a ver el modo 2. Este gráfico muestra cómo funciona el modo 2. ¿Cómo se los explico? A ver. Por un lado tenemos el registro TCNT. El TCNT es el contador propiamente dicho. Es lo que va contando de 00 a FF. Entonces, imagínense que 00, imagínense que en el eje vertical tienen los valores de 0 hasta FF. O sea, acá estaría el 0, acá estaría el 0, y el valor más alto sería el FF, supongamos, ¿no? Bien. Recuerden que en el modo 00, o sea, en el modo normal, esto arrancaría de 00 hasta FF. Cuando llega a FF pasa a 0, iría incrementándose uno por uno hasta FF, bajaría a 0, etcétera, etcétera. Cada vez que pasa de FF a 00, me estaría disparando el flag de TOB, el flag de Timer Overflow, ¿sí? Eso sería en el modo 0. No hay mucho más, no hay ninguna ciencia, ¿viste? Con eso. El modo 2 es parecido. Primero que yo en el registro, por ejemplo en el registro A, en el OCNA, perdón, en el registro OCRA, voy a guardar un valor. Ese valor va a ser el valor máximo al que el contador puede llegar en el modo 2 o modo CTC. Clear to Compare. Entonces, supongamos que yo puse este valor acá como máximo. En el OCRA puse este valor como máximo. Entonces, el contador TCNT va a ir contando de 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al valor OCRA. Cuando llega al valor OCRA, como dijimos, pasa a 0. Cuando pasa a 0, ¿no? Se me va a disparar esta igualdad. ¿Me puede interrumpir o no? En este caso no me preocupa si me interrumpe o no. Vamos a suponer que la tengo enmascarada y que no me interrumpe. Y yo tengo puesto el Waveform Generator en modo toggle. O sea que cada vez que esto se me dispara, me cambia de valor el registro OCA. Este sería el modo 01. ¿Ven? 01. Por eso el gráfico acá dice que el COM-NX está en 0,1, ¿ven? O en 1, 0x1, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es que está en modo toggle. El OCA está en modo toggle. Entonces, cuando el contador llega al valor OCRA, pasa de ese valor a 0, y el OCA tiene el toggle y se me va a 1. Esto empieza a contar
y cuando llega de nuevo al valor almacenado en el registro OCRA, viene a 0, y otra vez me hace el toggle y ahora pasa de 1 a 0. ¿Ven? Entonces acá tengo un periodo que es el 0,1, acá tengo otro periodo que es de 0 a 1, ¿ven? Y voy teniendo como periodos de esta onda cuadrada, que es la salida OCA. Ahora, supongamos que, bueno, en estos tres registros tengo el mismo valor, entonces acá estoy teniendo como una onda cuadrada perfecta. Ahora, imaginemos que yo cambio el valor de OCRA y le pongo un valor más bajo. Entonces, ¿qué hay? Esto siempre va a reiniciarse en 0, pero ahora va a contar menos clocks, porque va a llegar más pronto al valor OCRA. Cuando llega el valor OCRA, de nuevo pasa a 0 y de nuevo se me produce el toggle. ¿Ven? Y si ahora yo pongo un valor todavía más chico, entonces cuenta todavía menos y va a hacer el toggle más seguido. Y voy a tener un periodo más chico. Si yo ahora, por ejemplo, en este momento o en alguno de estos momentos, yo pongo un valor más alto, por ejemplo, FF o E0 o cualquier valor alto, ¿no? Entonces ahora este 1 va a estar más tiempo porque tiene que contar más clock para llegar a este valor, antes que se me resete de nuevo a 0. ¿Entienden más o menos ese gráfico? ¿Tienen alguna duda? Vamos. ¿Alguna realimentación o algo? Bueno, acá me responden por chat, no ninguna. Bueno, si tienen alguna duda, me preguntan. Fernando, Sí. ¿era posible que este Word lo pases para que lo podamos tener ahí de apunte? Es un borrador mío, pero si quieren se los paso. Por favor, Se los sí, estaría. subo al Classroom de los miércoles. Muchas gracias. No, por nada. Se los paso. Prometo que se lo estoy pasando antes del lunes. Se lo subo para que lo vean y lo tengan para la próxima clase. Tengan en cuenta que es un borrador, así que si se lo muestran a alguien no me van a quedar mal. Pero como dije, o sea, estoy haciendo como un resumen en castellano de lo que tienen acá, porque todos estos gráficos igual lo tienen escrito acá y con mucho más detalle. Van a ver que lo que hice fue copiar. ¿Ven? Lo que tienen acá tienen las divisiones con el clock externo, ¿viste? Por flanco, ¿viste? Descendente o ¿viste? Ascendente, 8, 16, 24, ven, acá tienen todo. El divisor por 1, el que no funciona, los registros, está más o menos todo, ¿viste? Se ha explicado. Tienen bastante más gráficos. Y acá tienen, este es el modo, ven, tienen el gráfico que les mostré recién, ¿no? Tienen varios otros, pero lo que pasa es que para que no se confundan o no se vuelvan locos, les estoy haciendo como una simplificación. Se los paso, no tengan miedo que se los paso. Pero bueno, les quiero mostrar también cuál es la fuente, ¿no? Bien. ¿Y alguna duda o algo? No, yo ninguna. Te están contestando por el chat, Fernando, algunos que no tienen dudas y eso. Sí, lo que pasa es que no lo tengo en pantalla el chat, a ver. No, si igual no hay preguntas, es que no hay dudas. perfecto. Bueno, bien. Sí, sé que los otros docentes están respondiendo el chat, ¿viste? Por eso me quedo tranquilo, pero salvo que lo vea así en pantalla cuando, ¿viste? Escriben, si se pasa, me lo pierdo, así que sepan disculpar eso. Bueno, sigamos entonces. Okay. Del contador de 8 bits no hay mucho para agregar.
Y si entendieron esto de los 8 bits, están casi sabiendo prácticamente todo lo que es del contador de 16 bits. El contador de 16 bits tiene una diferencia sola, una diferencia sola en el diagrama de bloques, que ahora vamos a verlo, pero tiene algunas sutilezas que hay que aclarar. Como dijimos, en el 328 tienen un solo contador de 16 bits, pero en el, por ejemplo, 2650 ya tienen varios otros, más, tienen más de 16 bits que de 8 bits. La ventaja del de 16 bits es que o es más exacto, ¿viste? Porque, por ejemplo, si con el de 8 quieren contar 200 ciclos de máquina, tendrían que usar el divisor de 1024 y poner un valor, por ejemplo, en el OCRA o en el OCRB, para contar 200 ciclos. Igual por ahí se les pierde alguno, ¿no? Porque es múltiplo de 1024. Pero en el de 16 bits, por ahí tienen mucha más bits de precisión o pueden contar exacto, ¿no? Bueno, este es el diagrama de bloque de 16 bits. Si prestan atención es casi igual. Por lo tanto, la mayoría de las cosas no hay que explicarlas, ¿no? Siguen teniendo la misma unidad lógica, tienen el TCNT, que es el contador, el OCRA, el OCRB, el multiplexor para el modo normal o para el modo CTC, el divisor de escala para dividir por 1, por 8, 64, 256, 1024, y la entrada de clock externa, por ejemplo, para contar eventos, con el selector de flanco ascendente o descendente. Después tienen los dos comparadores, ¿no? Tienen las tres interrupciones, el de overflow, el de igualdad por registro A, el de igualdad por registro B, y las dos salidas, ¿no? Con el generador de forma de onda, ¿viste? Por ejemplo, para generar ciclos útiles. Supongamos que ustedes tienen un clock, un timer, y ustedes quieren generar ciclo útil, un clock de diferentes frecuencias. Ustedes van cambiando el valor del CRCA y automáticamente van cambiando la frecuencia de salida de los A. ¿Entienden? Así que bastante práctico como para ir generando frecuencias de diferentes frecuencias cuadradas, ¿no? De onda cuadrada. Así que todo esto está igual. El único agregado que hay, y que la verdad a mi criterio es buenísimo, está genial, es esta parte de acá abajo, el ICR. Porque después tenemos también los otros dos registros que definen los modos de funcionamiento, ¿no? Pero es el ICR. Y fíjense que el ICR también tienen como para cargar al contador, ¿no? Pero bueno, este ICR le da una funcionalidad bárbara a los contadores de 16 bits. Primero, estamos diciendo que es de 16 bits. Al decir que es de 16 bits, estamos diciendo que el contador, el OCRA y el OCRB van a ser de 16 bits. Por lo tanto, ¿viste? Al igual que el stack pointer va a tener una parte baja y una parte alta, ¿no? El TCNT 0 low y el TCNT 0, 0 no porque es de 8 bits. En el 328 el timer de 16 bits es el 1. Por lo tanto, el TCNT 1 low y el TCNT 1 high. Lo mismo para el OCR1A low y el OCR1A high. O el B, ¿viste? Eso es lo que sea. Entonces son registros de 16 bits. El ICR1 también es de 16 bits y también tiene parte low y high. Por lo tanto, estos registros tienen que cargarse con dos instrucciones. Se acceden de 8 bits
pero son de 16. O sea que en una parte voy a escribir los 8 bits altos o bajos, y en la siguiente voy a escribir los 8 bits bajos o altos, respectivamente. Bueno, aquí es en donde hay que tener mucho cuidado. Aquí es la primera diferencia con respecto de los timers de 16 bits. Que es esta. A ver, acá. Los registros de 16 bits suelen tener un registro temporal. ¿Qué es esto? Que es de 8 bits para la parte alta. Entonces, a ver si acá creo que me quedó algo tapado. Acá. Los registros TCN T1, OCR1A, OCR1B y CR1 son de 16 bits. Se acceden siempre como parte alta y baja. Por ejemplo, TCL1A, L y H, ¿no? Como les dije. Pero tengan en cuenta una cosa, estos registros tienen un registro temporal para almacenar la parte alta. O sea que cuando ustedes están escribiendo, por ejemplo, el TCNT1H, el timer counter 1H, ¿no? No lo van a estar escribiendo directamente. Lo que van a estar escribiendo es un registro temporal. Ese registro temporal no va a impactar en el registro definitivo hasta que no escriban la parte baja. Entonces, cuando ustedes escriben, cuando ustedes quieren cargar, por ejemplo, el OCRA o el OCRB, lo que tienen que hacer es escribir primero la parte alta y después la parte baja. Cuando ustedes escriben la parte alta, va a quedar almacenada en el registro temporal. Y cuando ustedes escriben la parte baja, recién ahí, al momento de escribirse la parte baja, se escribe también la parte alta del registro temporal. ¿Entienden eso? Esto es importantísimo. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren escribir un valor y escriben primero la parte baja, van a estar escribiendo la parte baja y basuran la parte alta. Y después cuando escriban la parte alta va a quedar en el registro temporal y no va a impactar en el registro definitivo. Entonces van a tener medio registro con el valor correcto y medio registro con el valor incorrecto si lo escriben al revés. Entonces recuerden, siempre tienen que escribir la parte alta primero y no lo van a ver reflejado hasta que no escriban la parte baja. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el contador está en ejecución, está contando algo, y ustedes quieren cambiar un valor, puede pasar que entre escribir una parte y escribir la otra tengan un falso disparo. Entonces lo ideal sería escribir las dos partes juntas. Y para escribir las dos partes juntas tienen que acordarse una parte y al momento de escribir la segunda impactan todos juntos. Básicamente, eso sería la explicación de por qué algunos registros, no todos, tienen un registro temporal para la parte alta. Por las dudas, tomen como regla escribir siempre la parte alta y después la parte baja en los contadores de 16 bits. Porque si no, como dije, pueden estar cometiendo bugs. Uno ve el código y el código está impecable. O sea, dicen, acá estoy escribiendo la parte baja, acá estoy escribiendo la parte alta, esto está perfecto. Pero en verdad, cuando están escribiendo la parte baja, están grabando basura, y cuando están escribiendo la parte alta, queda en el temporal y no impactan. Entonces, ahí hay un bug. Y es muy difícil encontrarlo y es muy difícil verlo. Cuando hagan un trabajo práctico, tengan cuidado, o un ejercicio o algo, con este pequeño detalle. ¿Tienen alguna duda sobre este registro temporal, esta explicación que les di? Y aunque sea por chat, a ver. Bien. Otro tema, porque ahí ya vimos cómo se escriben. Vamos a ver ahora cómo se leen.
para leer tampoco puedo leer los 16 bits a la vez. Tengo que leer 8 bits primero y 8 bits después. Entonces, lo que tengo que hacer es leer tipo Atomic Read. El Atomic Read, lo que significa básicamente en castellano, es que para leer un registro de estos, del timer, como pueden variar en el medio que lo están leyendo, o sea, leen una parte, varía y después leen otra, y por ahí terminan leyendo cualquier valor. Entonces, lo que tienen que hacer es deshabilitar las interrupciones. Tienen que deshabilitar las interrupciones y después leer estos registros. ¿Por qué? Porque piensen una cosa, yo leo una parte del registro, me interrumpen, me voy a hacer, viste, es otra cosa, y cuando vengo a leerla, viste, es otra parte, el contador cambió completamente porque contó, andás a saber cuántos clock del reloj o cuántas botellas o lo que sea. Entonces estoy leyendo cualquier cosa. Como no sé cuándo va a entrar una interrupción, lo que tengo que hacer es deshabilitar las interrupciones, leer un byte, leer el otro byte, almacenarlo y después volver a habilitar las interrupciones. Este es otro detalle que tienen que tener en cuenta porque al igual que en la escritura, en la lectura, si bien visualmente están programando bien, puede ser que tengan un bug por no haber deshabilitado las interrupciones y que terminen leyendo cualquier valor del contador o lo que sea. Bien, yo voy a seguir y si tienen alguna duda, por favor me interrumpen. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora es la única diferencia que tienen los timers de 16 bits con respecto a los timers de 8 bits. ¿Y qué es esto? Es el registro Input Capture Register. El Input Capture Register se usa para medir o capturar eventos de tiempo dándoles como una etiqueta de tiempo, ¿no? Como para saber exactamente cuándo se ocurrió. O sea, cuando ocurre un evento, ustedes tienen como un timestamp, como un sello de tiempo, ¿sí? Es como para lograr tener mucha precisión para calcular frecuencias o ciclos útiles o cualquier cosa por el estilo. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo quiero medir una frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer sería, por ejemplo, supongamos que quiero medir una frecuencia cuadrada, una frecuencia de onda cuadrada, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, el flanco ascendente, disparo el contador, y cuando tengo el flanco descendente lo detengo. Eso puede funcionar y funciona bastante bien. Lo que pasa es que si yo quiero tener una muy buena precisión o quiero medir una muy alta frecuencia, el proceso de iniciar el contador o detener el contador y ver el valor leído me demanda muchas instrucciones y por lo tanto estoy perdiendo precisión. Entonces, lo que se usa es esto llamado timestamp. Este timestamp es por hardware, entonces no estoy ejecutando prácticamente estas instrucciones y estoy teniendo una alta precisión. ¿Cómo funciona? Bien, imaginemos que yo estoy entrando con una señal por el ICP, que es el Input Capture Pin. Supongamos que esta señal, por ahora, es un cable que viene todo por acá derechito. Vamos a ver después qué son estos bloques. Pero por ahora es todo un cable derechito, ¿no? Que viene aquí al write. Entonces, ¿qué pasa? Este registro no va a estar almacenando nada porque yo no le estoy enviando un write, porque no le estoy mandando una señal por acá. ¿Sí? Entonces, y yo acá tengo el contador. El TCNT es el contador de 16 bits. Por ejemplo, el TCNT1 es el contador de 16 bits. Y lo pongo para contar, por ejemplo, clock del micro con un prescaler de 1 para tener la mayor precisión posible. ¿Sí? Entonces,
Esto me está contando ciclos de máquina. Taca, 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 rapidísimo. Bien. Entonces, supongamos que me viene mi flanco vítez ascendente. Entonces, en este momento, si yo no tuviera esta herramienta, tendría que poner a contar un contador, perdón, un timer, ¿viste? Los clock, para saber cuántos clock dura ese ciclo. Y ya ahí estoy perdiendo, ¿viste?, precisión. Lo que hace este pin, cuando por ejemplo tengo el flanco, ¿viste?, ascendente, me manda la señal de write. Entonces me copia lo que tengo en el contador acá. No perdí ni un ciclo. Es instantáneo. Entonces, ¿qué hay? Esto va a seguir contando. Esto va a seguir contando, pero yo acá tengo congelado el valor del contador cuando me llegó ese flanco, ¿viste?, ascendente. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hay? Yo ahora puedo tomar este valor, almacenarlo en algún lugar, para que cuando me venga el próximo flanco, voy a tener un nuevo, ¿viste?, valor, y por la diferencia de los dos valores, puedo saber cuántos clock del contador hubo. ¿Entienden? Es por hardware. Es muy rápido. Casi no necesito, ¿viste?, instrucciones. O las instrucciones las ejecuto, pero sin molestar al contador en sí. Ese es el concepto del timestamp, ¿no? Que apenas me viene una señal, yo congelo el valor del contador. Está ahí quietito. Y después hago lo que quiero. ¿Viste? Me sirve para comparar, saber si vino antes, si vino después. Tomar dos valores y restarlo para saber cuántos ciclos llevó, lo que sea. Y es muy preciso. Es para ganar una altísima, ¿viste?, precisión. Entonces, antes de ver estos bloques, ¿hasta acá tienen alguna duda o algo? No. Perfecto. Bueno, cualquier cosa que tengan alguna duda, me interrumpen y hablando, por favor. Ok. Bien, entonces, vamos a ver entonces ahora un poco más en detalle. Esto ya se entiende. Vamos a ver un poco más en detalle qué son estos bloques. Primero, lo que voy a tener es el ICP, como te dijimos, que es el Input Capture Pin. Esto es el pin para capturar el evento, básicamente, ¿no? Es un pin externo, un pin del micro, en donde yo voy a enviar el evento que quiero, ¿viste?, capturar. Por ejemplo, la señal a la cual yo quiero, ¿viste?, medir la frecuencia, ¿no? Y esto es válido siempre y cuando no use el comparador analógico. Si yo quisiera comparar analógicamente, por ejemplo, tengo en lugar de una onda cuadrada, una onda senoidal, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular esa frecuencia? Entonces lo que hago es pongo un comparador analógico a un cierto valor de threshold, digamos, de referencia. Entonces, cuando la señal cruza ese valor de referencia, el comparador me envía la señal como si fuera una onda cuadrada. Estaría como transformando esa señal, ¿no? Entonces, este sería un comparador analógico, un operacional, para comparar la señal, por ejemplo, una senoide con un valor de referencia, ¿no? El ACO es la salida, output, ACO es Analog Comparator Output, o sea, es la salida que me va a decir si la señal de entrada está por debajo o por arriba del valor de referencia que se tomó, ¿no? El AICI es el Analog Comparator Input Capture, lo que hace es elegir cuál de las dos señales voy a tomar para disparar el time slab, ¿no? Este es el que me va a decir
si voy a tomar el ICP o el comparador analógico. Básicamente, por defecto, o sea, cuando yo reseteo el micro, va a estar seleccionando el pin externo. Si yo quiero usar el comparador, ya tengo que estar escribiendo este en registro. ¿Sí? Bien. Ahora, después tengo un cancelador de ruidos. Este cancelador de ruidos yo lo puedo habilitar o no. Y lo voy a habilitar con el bit ICNC. El ICNC está en el registro TCR1B, o sea, es uno de los registros de control, está acá, y es uno de los reservados de los de 8 bits. Uno de los reservados de esos de 8 bits es este bit, ¿no? Y posiblemente haya algunos más también. Entonces, este ICNC está en el registro TCCR. B. Lo que hace es un cancelador de ruido. Si el bit está apagado, apenas tengo el flanco, ese flanco pasa directamente a marcar el time stamp. Si está encendido, lo que hace es que ese ciclo tiene que permanecer, esa señal de entrada tiene que mantenerse activa por 4 ciclos de máquina para que pase por este filtro. Entonces, si yo tengo, es un flanco ascendente, pero inmediatamente después baja, si en el filtro me estaría tomando el time stamp. Con el filtro, no, porque duró menos de 4 ciclos. Tiene que tener una duración de 4 ciclos o más, como para que este flanco, entre comillas, pase al detector de flancos, ¿no? Y el detector de flanco, el ICES, es el Input Capture Selector, esto es C mayúscula porque es una de las iniciales. Lo que hace es saber si esta señal me tiene que disparar el time slap con el flanco positivo o con el flanco negativo, ¿no? O sea, si es el flanco descendiente voy a poner un 0, si es el flanco ascendente voy a poner un 1. Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que hace este bloque. Y una característica más, ¿no? Acá tengo un nuevo flag de BTC interrupción. Este flag de BTC interrupción, el ICF, que es el Input Capture Flag, es otro bit de flag de BTC interrupciones, que lo puedo enmascarar o no, y que lo que hace es, cuando llega esta señal, que me almacena aquí el valor del contador, o sea, es el time slap en referencia, me puede generar una interrupción, si quiero, para decir, bueno, Regio, ahora mientras que este sigue contando, yo tengo esto congelado, así que lo voy a almacenar para que con el próximo que venga lo reste y saber cuántos ciclos de máquina del micro duró ese periodo de la señal que está entrando, ¿no? Para tener más exactitud. Entonces, ¿qué hay? Con este flag, yo por ejemplo tomo el valor inicial y cuando se me dispara de nuevo la interrupción, tomo el valor final y lo resto. Y o sea que prácticamente no tengo que hacer nada, el contador me hace absolutamente todo, ¿no? Y no pierdo ni siquiera precisión. Así que bueno, este es el nuevo flag de como esa interrupción. Y bueno, habiendo visto todo esto, lo que resta ver serían las interrupciones. En el vector de interrupciones, así como ustedes tienen un vector para interrupción externa 0, otro vector para interrupción externa 1, lo que van a tener son todas estas interrupciones diferentes. Es una para cada flag
de cada timer, ¿no? O sea, acá tienen el 8, es para el flag de comparación del timer 2, A, el flag de comparación del timer 2B es el 9, el overflow del timer 2 es el 10. Recuerden que los de 8 bits tienen 3 bits solos. El timer 2 es de 8 bits, así que tienen 3 flags, 3 interrupciones. El timer 0 también es de 8 bits, así que también tienen 3 interrupciones. El overflow, comparación B, comparación A. Y el timer 1, ahora tienen 4 flags. Tienen 4 bits, 4 interrupciones. El overflow, que es exactamente igual que los otros, comparación A, comparación B, exactamente igual que los otros, pero ahora también tienen la desinterrupción por captura, que es lo que acabamos de ver recién. Que es una interrupción cuando se produjo el time slap, ¿no? Cuando se capturó el contador. Es una interrupción que solamente tienen los timers de 16 bits. Y bueno, eso por ahora es lo que vamos a dar por hoy respecto de los contadores. No me estoy metiendo con la parte de PWM. Eso quedará para la próxima clase. Pero bueno, esto es más o menos todo lo de la clase de hoy. Y quiero ver si tienen alguna duda, si quieren repasar algo que no haya quedado muy claro, o si está todo bien, entonces podemos pasar a consultas generales. Por mí todo bien, no sé. Yo lo vengo siguiendo bien. Perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal, Fernando? Yo te hago una pregunta sobre algo que nos pasó a varios resolviendo el trabajo práctico 4, ¿puede ser? Sí, decime. Cuando hacíamos la prueba sobre el microcontrolador, no con el programa, quiero decir, Sí. no con el simulador, había veces en la que la interrupción se ejecutaba 2 veces seguidas. Según lo que estuvimos leyendo en internet, encontré uno de los chicos, se almacena en algún lado del micro como una segunda interrupción mientras se está ejecutando la primera interrupción, una sola de esas, como extra, como para ejecutarse a continuación de la primera. Entonces, con el rebote del botón, se ve que se nos ejecutaban 2 seguidas en lugar de una. Yo lo que quería saber básicamente era dónde se guardaba eso y si había alguna opción para que no se guardara. Hola, no, eso es una leyenda urbana. El tema es así, la interrupción se ejecuta rapidísimo, porque vos fíjate, tus rutinas de interrupción, si tienen más de 20 instrucciones, es mucho. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, 20 instrucciones a un micro ejecutándose a 8 MHz, no llegaste a soltar el botón que ya se terminó de ejecutar. Lo que está sucediendo es que el rebote mecánico del botón te está generando la segunda interrupción. No es Está bien, pero que se en este almacena caso del trabajo práctico, ¿no debería ser una interrupción bastante larga, ya que piden un delay? pero el delay No entiendo. no está dentro de la interrupción, ¿o sí? ¿Cómo? Que el delay no está dentro de la rutina de interrupción. La rutina de interrupción se ejecuta y sale. Y si se vuelve a dar la condición de ejecución de la rutina de interrupción, vuelve a ejecutarse. El delay tendría que apagar las interrupciones para que eso no te pasara. Ok, entonces la idea de la interrupción era llamar una subrutina. No necesariamente, digamos, porque la idea de las interrupciones es que se ejecuten lo más rápido posible, porque la interrupción es, como su nombre indica, una interrupción al flujo normal de funcionamiento del programa. No deberían durar mucho las interrupciones. Normalmente una interrupción hace una interacción directa con el hardware que la generó y guarda un resultado en algún lugar que va a ser procesado por el flujo principal de programa. La idea es que una rutina de interrupción no haga ningún tipo de procesamiento, ni tome decisiones, ni haga nada. La idea de Está bien, eso yo no lo...
Sí, perdón. Yo no lo tenía nada claro. En verdad, Está bien, para eso está bueno que se pregunte y se echarle acá. claro, en verdad, cuando vos tenés un interruptor real, un trabajo práctico real, un botón en donde vas a tener un rebote, ¿no? Hay dos formas de trabajarlo. La primera es poner algún antirrebote por hardware, que básicamente es una resistencia y un capacitor. Entonces, cuando vos apretás, cargas el capacitor y cuando cargó el capacitor se dispara la interrupción y cualquier rebote que haya, eso estaría actuando como un filtro paso abajo que te lo estaría filtrando. La segunda forma, que sería por software, es que apenas tenés una interrupción, como dice Pedro, la interrupción tiene que ejecutarse lo más rápido posible. Es rapidísima, no podés estar bloqueando o poniendo un retardo dentro de una interrupción. Lo que vos haces es, con la primera interrupción, por ejemplo, te quedás con algún contador o alguna cosa por el estilo, y lo que vas a hacer es todas las otras interrupciones que haya en un periodo de tiempo que vos viste prefijar, la vas a ignorar. Entonces te quedás con la primera. Esa sería una forma de trabajo. Con la primera la proceso y las siguientes que haya, por ejemplo, a lo largo de 2 milisegundos, las voy a tomar todas como rebote. Si vos pensás 1 o 2 milisegundos, ¿no? Es algo muy rápido para vos porque vos no vas a poder apretar y soltar un pulsador en un tiempo tan breve, pero para el micro es una eternidad, para un proceso de una interrupción de un pulsador que se ejecuta en microsegundos. O sea, estás hablando de magnitudes, miles de veces de diferencia. El milisegundo es miles de veces más lento que para... Está bien, yo entiendo eso. El tema es que en el enunciado del trabajo práctico dice que la rutina de interrupción debe hacer tal y tal y tal cosa, donde una de esas cosas es hacer parpadear un LED 5 veces a una frecuencia de 1 Hz. Sí. Esos son 5 segundos en una rutina de interrupción. Entonces, tenemos dos cosas, o nos equivocamos y interpretamos mal el enunciado, y significaba que la interrupción simplemente tenía que llamar a una subrutina y volver a detectar interrupciones, pero más allá de eso, el problema sigue pasando. A nosotros nos pasaba que a más de uno que repetía 2 veces una interrupción, y era raro eso. El tema es que, ¿dónde tenés puesto el botón? ¿Cómo te desconectas? ¿Físicamente? Sí. En una protoboard. ¿Esa es la pregunta? Ese es tu problema. El problema es que tengo un protoboard con cables volando y cuando lo apretás debe tener ruido por todos lados. No lo dudo, de hecho se suelta y todo, pero... A ver, yo lo probé el código. Yo lo probé el código, bárbaro. una vez que lo logré colocar más o menos bien, el código de alguno de ustedes, el de Maxi, sí. El de Maxi, que abrió un issue. Lo puse en el micro, monté todo en el protoboard, metí bien lo más a presión posible el botón que tenía, y cuando lo logré estabilizar, andaba perfecto. Ahora sí, si le pego un golpe, sí, la ejecuta más de una vez la interrupción, y es normal que lo haga y está bien que lo haga. Bueno, bárbaro, ok. O sea, porque es ruido, a ver, no tenés ningún problema en el código, a eso, es un problema de hardware. Está ok. Entonces, si la siguiente interrupción es a los 5 segundos, ¿por qué es que se ejecutarían 2 a la vez? Si yo ya no volví a tocar el botón. Mira, a ver, a mí no me pasó que se me ejecuten 2 seguidas. A mí lo que sí me pasó es que si yo dejo apretado el botón, sigue ejecutando interrupciones, que eso es lo normal. Si yo lo aprieto una sola vez, me ejecuta, digamos, te tira 5 veces y chao. Bueno, entonces yo me quedo con que eso que leímos era una leyenda urbana, como dijo Pedro, y chao. No existe algo que guarde interrupciones. Sí, porque el micro no tiene dónde almacenar interrupciones. Hay microcontroladores que permiten eso. A ver, vamos a aclarar. Hay microcontroladores
que sí tienen la capacidad de, eso se llama tener interrupciones anidadas, es decir, que dentro de una interrupción se pueda generar una segunda interrupción, o que si se genera una segunda interrupción, eso queda anotado en algún lado, y cuando termina de ejecutarse la primera, pasa a ejecutarse la segunda. Hay micros que tienen hardware para hacer eso, pero no es este. Listo. Este, una vez que entró a la rutina de interrupción, deshabilita las interrupciones por hardware, y ejecuta la rutina de interrupción, y no las vuelve a habilitar hasta que no encuentra el RETI. Así que no hay hardware que te permita anidar interrupciones en este micro. ¿Podés emplear algunos trucos por software para hacerlo? Sí, se puede, pero lo tenés que hacer por software conscientemente y con bastante cuidado. Ok. Perfecto. Digamos, por ahí, como para cerrar un poco ese tema de si hay hardware para guardar interrupciones, van a ver que en micros mucho más grandes hay un periférico, así como hay timer y hay ADC, que es el controlador de interrupciones. Ese controlador de interrupciones toma todas las fuentes de interrupción que pueda tener el microcontrolador y genera una única interrupción al procesador. Acá las interrupciones van directamente al procesador. Entonces, cuando hay un controlador de interrupciones, sí es posible hacer esas cosas. De hecho, hasta se puede hacer 2 niveles de anidamiento de interrupciones. Pero estamos hablando de micros mucho más grandes y con mucha más capacidad para hacer cosas, y que realmente tienen la necesidad de atender 2 interrupciones anidadas. Estamos hablando de micros que por ahí tienen interfaces USB o Ethernet. Entonces, claro, cuando recibís una trama Ethernet y por ahí al mismo tiempo recibís una interrupción por USB y necesitas poder atender ambas cosas simultáneamente. Sí, estamos hablando de ese caso, estamos hablando de micros que ya manejan ese tipo de interfaces. Estos micros manejan interfaces mucho más simples y en general, obviamente, no hay un hardware dedicado a gestionar las interrupciones. Las distintas interrupciones tienen una lógica muy simple que va a parar al vector de interrupciones, y el procesador deja de hacer lo que está haciendo y pasa a ejecutar a partir de la instrucción del vector de interrupciones correspondiente. ¿Sí? Un poco como para cerrar ese tema. Una pregunta, ¿el error eso te lo hace siempre a vos o te lo hace esporádicamente? De que te ejecuta 2 interrupciones seguidas. No, es esporádicamente. De hecho, lo grabé y es como que puede hacer 3 veces, 2 veces 5 y después 3 veces 10 y así. Como que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, la lección que tienen que aprender es que el protoboard tiene sus limitaciones y le va a pasar que por ahí están trabajando con algún dispositivo con I²C en el protoboard y también a veces le anda, a veces no le anda, dependiendo de cómo tocan los cables, cómo ponen los cables. Los cables, si ustedes compraron manojo de cables ya armado, a veces los cables vienen mal también. Entonces, cualquier pequeño movimiento o mala conexión que haya, el resultado es impredecible. Bueno, puede ser. Hay un compañero que acá me recuerda que a él, por ejemplo, también si mantenía el botón por flanco, creo que era también, le repetía también infinitamente, pero bueno, puede ser temas de ruido tranquilamente, sí, tiene sentido. Sí, eso, la única forma de estar seguros es poner una punta de osciloscopio sobre el pin de interrupción, y teniendo en cuenta que uno está agregando una pequeña capacitancia, con lo cual incluso puede hacer desaparecer el efecto cuando uno coloca la punta para ver eso. Claro. Sí, yo igual supuse que con lo que giraba el simulador deberíamos comprobar que estaba bien hecho el código. Sí, en general, digamos, no hemos encontrado un caso de que el simulador y la realidad difieran, digamos, por algún tipo de falla del simulador. Sí, por estos efectos colaterales de ruido. Pasa, por ejemplo, de interfaz se llama SPI, trabaja a mucha velocidad de ruido, se interpreta como una señal, un franco de... Entonces son interfaces que tenés que cablearlas bien. A mí personalmente me pasa que yo puedo mantener la interrupción infinitamente, digamos. O sea, si lo hago por flanco, Sí. yo mantengo una y otra vez el botón y ahí puedo mantenerme en la interrupción haciendo titilar el LED las veces que quiera. Y si yo lo pongo en nivel bajo, la interrupción, ahí lo hace solo una vez, digamos. Por más que yo repita el apretado del botón durante la interrupción, no me la repite.
En cambio, cuando configuro que la interrupción sea por flanco descendente, eso me hace que yo pueda, mientras estoy en una interrupción, como anidar interrupciones, por lo menos hasta 2, y eso hace que se me repita la interrupción la cantidad de veces que quiera, porque nunca vuelvo al estado donde tengo el LED, digamos, el LED del PV0 prendido para siempre. Es raro. Sí, realmente sí, son cosas que hay que mirar con osciloscopio para ver qué es lo que está realmente pasando. Pues digamos, uno con el software es lo que uno quiere que pase y lo que uno programa que pase. El problema es que acá interactuamos con la realidad, entonces necesitamos ver, digamos, cuáles son las señales reales que están entrando al micro. Porque por ahí uno dice, creo que está generándose solamente un pulso de interrupción y se están generando 5. O con qué espaciado, capaz que el tiempo de la interrupción y el tiempo del espaciado del rebote son muy similares, entonces a pesar de eso vuelve a entrar. Digamos, se pueden Pero mi dar interrupción muchas dura cosas. 5 segundos. O sea, la interrupción total dura 5 segundos, digamos, cuando la simulo. Y el ruido mecánico, digamos, el rebote mecánico del botón no puede durar tanto. Pero esos 5 segundos vos los haces con un delay dentro de la rutina de interrupción. Sí, todo dentro de la interrupción con el flag de interrupt en 1. Por eso, en 0, digo, me llama la atención por eso, porque si bien no estoy recibiendo interrupciones, no puedo, o sea, puedo seguir anidándolas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si querés lo puedo mostrar, si lo quieren ver. O sea, No, con uno no es el código que subiste. Podés subirlo como una variante de código en GitHub y lo vemos ahí. No, digamos, es un caso extraño que, digamos, pareciera como que la interrupción estuviera configurada por nivel, digamos, el comportamiento sería como si estuviera configurada por nivel, más allá de estar configurada como flanco. 1-0 es, ¿o no? Por flanco descendente. 1-1 flanco ascendente, 1-0 flanco ascendente y 0-0 nivel bajo. Creo. Bueno, nada. Sí, lo no subo equivoco, igual para que lo veamos. Con el hojadato. Y Hay que chequearlo, Sí, hay que chequear que sea por nivel. Si no, otra forma de sí, por eso, el comportamiento se parece al de nivel, pero Otra forma de sacarte la duda es hacer un loop, o sea, usar un pin como para excitar la interrupción. Y ponerle, digamos, por código poner el valor que quieras, hacer un flanco descendente y fíjate cuando se ejecuta. Y ahí te vas a liberar Sí, yo hice un contador así, pero no siempre incrementaba, eso fue muy raro igual. Como que corría 2 veces, pero no pasaba, no me corría el contador. Ya ahí dejé de probar. Ok. Bueno, lo dejamos piñado como... sí, verificar cuando tengamos un copio. O ponerlo como Hitman, sí. Está bien, bárbaro. Sí, Es de acuerdo. interesante. Como aviso parroquial, el 5 del 8 es la fecha de recuperatorio. La tomamos en el horario de cursada y va a ser el mismo mecanismo, solo que bueno, ya para esa altura ya no va a haber más trabajos prácticos. Va a quedar pendiente la entrega de 2 trabajos prácticos nada más, pero ya habremos dado todos los temas, por eso elegimos ese día. Así que si a alguien le quedó pendiente rendir o si sabe de alguien que quería rendir, la fecha es el 5 del 8. Igual lo vamos a poner en el Classroom y en el campus, pero bueno, lo anunciamos oficialmente. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que no, así que siendo las 9 No, de la mira. noche, nos vamos a comer. bueno, dejo la duda en el GitHub entonces, porque yo me quedo con la duda de lo que pasó en el TP. Dale. Haz una cosa, subí el código. Dale. Subí el código, lo vemos ahí. Yo lo bajo ¿En el GitHub o en el Classroom? Porque en GitHub. en el Classroom, ok, en el No, en GitHub. GitHub. Todo en GitHub. Subís el código y suben en GitHub explicando que ese código tiene un comportamiento como si fuera nivel y en realidad es flanco. Pero ¿por qué sería como si fuera nivel? No entiendo eso. Y por una interrupción por nivel, cuando sale de la rutina de interrupción, se sigue manteniendo la condición para que suceda la interrupción, entonces se vuelve a ejecutar. Si vos dejas configurar una interrupción por nivel, lo dejas apretado, Y vuelve a entrar.
Claro, pero yo no mantengo apretado. Quizás me expresé mal. Yo lo que hago es ir, tipo, pulsando el botón una y otra vez, pero no es que lo mantengo apretado siempre. O sea, voy como generando interrupciones una y otra vez. O sea, a ver si entiendo el mecanismo. No Vos podés apretás el botón, tan se rápido. genera interrupción, y mientras están los 5 segundos volvés a apretar el botón. Eso es lo que haces. Claro, sí, las veces que quiera, digamos. O sea, yo tengo el LED, tengo un LED. Vuelve a terminar de parpadear como que hubiera tenido memoria de que vos durante esos 5 segundos apretaste el botón de interrupción. Sí, o directamente ni puedo hacer que no vuelva, puedo hacer que no salga de esa interrupción, digamos, de ese loop, interrupción. Por eso, lo vemos en el código y Bueno, no sé si conseguir un osciloscopio para probarlo y lo vemos con un osciloscopio. No sé si llegó, Salir pero para volver a el entrar. código y No ahí puede lo vemos. quedarse adentro. dale. Bueno, gracias, Tiene que salir. Mira, Está. cuando sale de una interrupción, ejecuta por lo menos una instrucción del programa principal antes de volver a entrar a otra interrupción. Vos estás diciendo que ni siquiera sale, así que ahí ya hay otro tema. Porque salir tiene que salir, en todo caso, entrará No, de ojo, nuevo, pero no puede tampoco quedarse puedes saberlo adentro. si sale o no sale. De hecho, no ve qué es lo que hace. Por eso tenemos que verlo con No, fue lo que osciloscopio dijo, y con placas y por eso me quedé, porque fue lo que dijo. digamos. Por eso, se parece a eso el comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente? Es el problema de la realidad. Perfecto. Bueno, yo voy a ver si en estos días, antes del lunes, subo como borrador este apunte, entonces como para que lo tengan. Y bueno, si tienen alguna duda ante esto, lo pueden preguntar ahora, lo pueden preguntar por correo o vamos a seguir, o sea, concatenando este tema cuando veamos PWM en la próxima clase. Y igualmente no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentarios. Por nada. No, estamos bien. No tengo más. No, por nada porque ahí vi pasar un Listo, chat. entonces, Perfecto. listo, entonces los despedimos hasta el miércoles que viene, que sigue Fernando con Dale. PWM. Chao, hasta el Nos miércoles. vemos el miércoles que viene. Bueno, hasta luego.